¿Hasta qué punto la ciencia moderna se ve limitada por sus propias creencias filosóficas? Reseña. Mitología materialista de la ciencia de Francisco José Soler Gil examina críticamente los fundamentos del materialismo en la ciencia moderna, cuestionando las suposiciones subyacentes que dominan muchas áreas de investigación científica. El autor presenta el materialismo no solo como una postura filosófica, sino también como una especie de mitología que ha permeado la práctica científica, influyendo en la interpretación de los datos y las teorías. A lo largo del libro, el autor argumenta que este enfoque, en ocasiones, más que ampliar el conocimiento, lo limita al descartar alternativas no materialistas sin examinarlas a fondo. Soler Gil propone que la ciencia actual está atrapada en una narrativa materialista que da forma a sus hipótesis y conclusiones, no siempre basándose en la evidencia empírica, sino en un marco ideológico que privilegia explicaciones físicas irreducibles a la materia. Critica la tendencia a asumir que fenómenos como la conciencia, la mente y ciertas propiedades emergentes deben necesariamente explicarse en términos puramente físicos, sin considerar explicaciones más abiertas o dualistas. Esta postura, señala el autor, puede llevar a interpretaciones reduccionistas que ignoran aspectos importantes de la realidad. El autor no se opone a la ciencia en sí, sino a la actitud dogmática que a veces se presenta dentro de la comunidad científica. Considera que el enfoque materialista ha alcanzado el estatus de una mitología moderna, una creencia que se acepta sin cuestionamientos rigurosos. Soler Gil argumenta que, al adoptar una postura filosófica más abierta, la ciencia podría abordar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y la existencia de formas más completas y profundas. Para complementar mitología materialista de la ciencia, obras como El alma de la marioneta de John Gray, que examina el papel del materialismo en la visión moderna de la naturaleza humana, o La conciencia explicada de Daniel Dennett, que ofrece una defensa del materialismo en el estudio de la mente, pueden ser útiles. Además, El espejismo de Dios de Richard Dawkins y La nueva mente del emperador de Roger Penrose abordan desde diferentes perspectivas la relación entre ciencia, conciencia y espiritualidad, enriqueciendo el debate sobre los límites del reduccionismo y la necesidad de marcos interpretativos más amplios. Uno de los puntos clave del libro es la crítica al cientificismo, la creencia de que la ciencia es la única vía legítima para adquirir conocimiento. Soler Gil destaca que, si bien la ciencia ha logrado enormes avances en el entendimiento del mundo físico, existen límites inherentes a lo que puede explicar. El autor sugiere que la filosofía y otras formas de conocimiento también tienen un papel crucial en la comprensión de la realidad y no deben ser descartadas por la hegemonía del materialismo científico. El libro también aborda la relación entre la ciencia y la metafísica, planteando que las teorías científicas no están libres de presupuestos metafísicos. Soler Gil defiende la idea de que las teorías científicas no son puramente objetivas o neutrales, sino que están influenciadas por las convicciones filosóficas de los propios científicos. En este contexto, invita a una mayor reflexión crítica y al diálogo entre disciplinas para evitar caer en un reduccionismo que empobrezca el conocimiento humano. En Mitología materialista de la ciencia, Francisco José Soler Gil propone una revisión de las bases filosóficas de la ciencia, abogando por una apertura a otros marcos interpretativos que no se limiten al materialismo estricto. Es un libro que invita a la reflexión, especialmente para aquellos interesados en la filosofía de la ciencia, el debate entre materialismo y dualismo, y los límites epistemológicos de la investigación científica. Crítica. Mitología materialista de la ciencia de Francisco José Soler Gil es una obra provocadora que cuestiona el papel dominante del materialismo en la ciencia moderna. El autor realiza una crítica profunda al reduccionismo científico, argumentando que la tendencia a explicar todos los fenómenos en términos de materia y física limita nuestra comprensión de la realidad. Esta perspectiva es valiosa, especialmente en un contexto donde el cientificismo ha ganado un estatus casi incuestionable. Sin embargo, el libro en ocasiones peca de un enfoque polarizante, al situar el materialismo como una suerte de mitología que los científicos adoptan sin reflexión, lo cual puede parecer una simplificación del debate filosófico más amplio. El argumento central de que la ciencia moderna se ha vuelto dogmática en su adhesión al materialismo es interesante, pero algunas críticas pueden sentirse exageradas. La obra parece asumir que la comunidad científica no reconoce sus propios límites, cuando en realidad hay un debate continuo sobre los alcances y las limitaciones del método científico. Sin embargo, el autor presenta un punto válido al señalar que ciertas alternativas filosóficas no son consideradas con seriedad en la investigación científica, lo cual podría enriquecer el campo en lugar de empobrecerlo. Por otro lado, la propuesta del autor de abrirse a explicaciones dualistas o a enfoques no materialistas es ambiciosa, pero carece de un desarrollo más profundo en cuanto a cómo podrían integrarse estas perspectivas de manera práctica en la ciencia. La obra tiende a criticar los fallos del materialismo sin ofrecer una alternativa concreta que sea viable dentro de los parámetros del conocimiento empírico.
Esto deja una sensación de que el libro es más una denuncia que una propuesta constructiva, lo que podría limitar su impacto en la filosofía de la ciencia. A pesar de estas limitaciones, Mitología materialista de la ciencia ofrece una reflexión valiosa y oportuna sobre los fundamentos filosóficos de la práctica científica. El libro invita a cuestionar lo que damos por sentado y a explorar enfoques alternativos, lo que puede ser especialmente relevante en áreas como la mente, la conciencia y las propiedades emergentes. Es una lectura estimulante para aquellos interesados en la filosofía de la ciencia y en la posibilidad de trascender los límites del materialismo sin renunciar al rigor intelectual. Razones para leer el libro. Cuestiona el materialismo científico. Plantea alternativas al materialismo, explorando sus límites para entender la realidad. Reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia. Examina los supuestos filosóficos que influyen en las teorías científicas. Explora la relación entre ciencia y filosofía. Aboga por un diálogo más abierto entre estas disciplinas para enriquecer la investigación. Crítica al reduccionismo y cientificismo. Analiza las limitaciones del enfoque reduccionista en fenómenos complejos. Interés en mente y conciencia. Discute los desafíos del materialismo al abordar temas como la conciencia. Fomenta el pensamiento crítico. Te impulsa a cuestionar las suposiciones dominantes en la ciencia. Autor: Francisco José Soler Gil. Francisco José Soler Gil es un filósofo español especializado en filosofía de la ciencia, con un enfoque particular en los debates sobre el materialismo, la metafísica y la relación entre ciencia y religión. Nació en 1968 en España y ha desarrollado una carrera académica que lo ha llevado a convertirse en una voz relevante en la crítica del cientificismo y el reduccionismo. Soler Gil es doctor en filosofía por la Universidad de Sevilla y ha trabajado extensamente en el campo de la filosofía de la física, abordando cuestiones sobre la naturaleza de la realidad y el papel de las interpretaciones filosóficas en la ciencia. A lo largo de su trayectoria, ha sido investigador y profesor en distintas instituciones, colaborando en proyectos académicos que exploran temas como la cosmología cuántica, la teoría de la relatividad y la emergencia de la vida. Su interés en la física teórica lo ha llevado a cuestionar algunas de las suposiciones materialistas prevalentes en la ciencia, abriendo un espacio para el diálogo entre la filosofía y la física, especialmente en temas que tocan la naturaleza de la conciencia y el origen del universo. Soler Gil ha escrito numerosos libros y artículos en los que aborda la crítica al materialismo científico y propone una reevaluación de la relación entre ciencia y filosofía. Su obra más destacada, Mitología materialista de la ciencia, se centra en el análisis de cómo el materialismo ha alcanzado un estatus casi incuestionable dentro del ámbito científico, y cómo esto puede limitar el desarrollo de teorías más amplias y comprensivas. En sus escritos, invita a reconsiderar la ciencia desde una perspectiva más abierta, donde la metafísica y otras formas de conocimiento puedan aportar al entendimiento. Además de su trabajo académico, Soler Gil ha participado en debates públicos y conferencias sobre temas relacionados con la ciencia, la filosofía y la religión, defendiendo la importancia de la filosofía como una disciplina complementaria a la investigación científica. Su enfoque interdisciplinario le ha permitido conectar con audiencias tanto académicas como no especializadas, transmitiendo la idea de que el conocimiento no se limita a una única vía, sino que se construye a partir de múltiples perspectivas. En sus críticas al reduccionismo, Soler Gil también ha explorado el papel de las teorías emergentes y la posibilidad de que algunos fenómenos no puedan ser completamente explicados por la física. Sostiene que hay aspectos de la realidad, como la mente y la conciencia, que requieren de enfoques más holísticos y que podrían beneficiarse de una revisión de las bases filosóficas de la ciencia. Su trabajo, por lo tanto, busca expandir los horizontes del conocimiento humano. Francisco José Soler Gil sigue siendo una figura activa en el ámbito académico, impulsando el debate sobre la necesidad de una ciencia más plural y filosóficamente consciente. A través de sus escritos y participaciones en conferencias, continúa desafiando las fronteras del pensamiento materialista, abogando por un diálogo constante entre ciencia y filosofía que permita un entendimiento más profundo de la realidad.